¿Nos puedes hablar un poquito de usted, de su recorrido? Vale, pues mira, yo te cuento y un poquito. Sí. Bueno, yo soy médico, mi especialidad es medicina interna. Sí. y llevo ya pues más de 20 años siendo especialista en medicina interna, y posteriormente a través de la nutrición ortomolecular me fui interesando y empecé a conocer la medicina estética. Llevo ya más de 15 años trabajando en el mundo de la medicina estética. He estado trabajando en clínicas como la clínica Tecnon durante 5 años, en la clínica Diseus durante 6 años. Ya hace 8 años que abrí mi propia clínica en Paseo de Gracia, donde somos expertos en tratamientos sin cirugía, tanto a nivel facial como a nivel corporal. Entonces nos dedicamos a trabajar con técnicas no invasivas para conseguir un rejuvenecimiento natural. Yo he desarrollado mi propia técnica, lo cual consigo un rejuvenecimiento facial sin cirugía en 3 pasos, que sobre todo consigue, en primer lugar, consigo realizar prevención en todos los tratamientos que realizo. En segundo lugar, corrijo los signos del envejecimiento, que muchas veces no solo simplemente son arrugas, sino que muchas veces es expresión de cansancio. Lo podemos corregir, y por último podemos potenciar el atractivo, pero sin perder la esencia de uno mismo. Sobre todo los resultados se basan en la naturalidad y en no perder la propia expresión de uno mismo. Entonces, básicamente eso. Somos expertos en tratamientos sin cirugía, tanto a nivel facial como a nivel corporal. Y sin cirugía vamos a ofrecer lo máximo que existe a nivel mundial. Un poquito sería esa nuestra filosofía. Muchas veces empezamos a preocuparnos del cabello cuando ya es tarde, es decir, a los años de notar caída. ¿Esto cómo nos puede afectar si queremos recuperar el cabello, y cuándo deberíamos empezar a preocuparnos y empezar a cuidar el cuero cabelludo? Vale, yo aquí siempre digo que el cuero cabelludo es fundamental que sea sano y saludable. Por lo tanto, desde el primer momento siempre ya hemos de empezar a cuidar el cabello. Ya a los niños pequeños se les lava con unos champús, a los recién nacidos con unos champús especiales para que no afecten pues a lo que es en la zona del cuero cabelludo. Sí que es cierto que el pelo, conforme vamos evolucionando y vamos envejeciendo, va pasando por diferentes fases. No es lo mismo el pelo de los 20 que el pelo de los 30 que el de los 40. Sí que es cierto que a los 20, pues evidentemente con la juventud tenemos un pelo mucho más sano, pero sí que es cierto también que en esa época es cuando se suelen cometer pues las mayores atrocidades sobre el pelo, porque como lo tenemos bien, no nos lo cuidamos al 100%. Nos pasamos con la plancha, a veces lo calentamos en exceso, lo sometemos a tintes extremos, quizá no lo hidratamos de la mejor manera, porque al final el pelo lo puede aguantar todo, pero sí que es cierto que conforme van pasando los años pues va pasando factura. A partir de los 30 ya empezamos a notar muchas veces pues esos excesos que hemos hecho a los 20, pues empezamos a notar pues que el pelo está un poquito más seco, más quebradizo, que se nos empieza a perder un poquito más, y todo esto se va acentuando conforme vamos cumpliendo más años. Entramos en la época de los 40, y sobre todo cuando ya entramos en la época de los 50 también se nos junta el tema hormonal, con lo cual perdemos a nivel hormonal. Existe una alteración de nuestras hormonas que hace que nuestro pelo pues esté mucho más seco, que hace que nuestro pelo esté mucho más quebradizo. En muchas ocasiones también hay déficits de algunos micronutrientes, como pueden ser el hierro o alguna vitamina, que acentúa más todo ese proceso. Por lo tanto, sí que es importante cuidarlo en todas las etapas, pero sí que es muy importante saber en qué etapa estamos y cómo está el pelo en ese momento, y hacer el tratamiento más adecuado. Por ejemplo, muchas veces necesitamos mejorar la densidad capilar, en otras ocasiones necesitamos hidratar más el pelo. Entonces ahí tenemos que valorar cuáles son las mejores opciones de tratamiento en cada momento. Hablemos de caídas estacionales, ¿por qué surgen? ¿Cómo podemos disminuir su efecto? Vale.
Mira, la caída estacional está relacionada con el ciclo de vida. Entonces, igual que el ciclo de vida de las plantas, el pelo tiene un ciclo de vida. Entonces, tenemos diferentes fases: la fase de crecimiento, la fase de estabilización del pelo y la fase de caída. Estas fases son normales y tenemos que pasar por todas esas fases. Sí que es cierto que en la época, sobre todo del otoño, existe una caída del pelo difusa. Esto también ocurre en el mundo animal. Los animales van perdiendo también, pues, y cambian, ¿no? Los mamíferos mudan el pelo sobre todo en las épocas de otoño. Esto ocurre por un fenómeno que también está ocasionado en muchas otras ocasiones, que ya hablaremos del estrés, del COVID, lo que se le llama fluvio telógeno. Es decir, que lo que pasamos es que la fase de caída experimenta un aumento mayor de lo normal, y por ese motivo el pelo cae más en épocas estacionales, como puede ser el otoño, y en ocasiones también la primavera, pero sobre todo es la época del otoño y primavera. Son las épocas donde esos cambios estacionales que son producidos por el ciclo de vida normal que tenemos que pasar todos los mamíferos, los humanos incluidos, por supuesto, y que depende de las situaciones y de las condiciones individuales se pueden acentuar. Ahí entramos en COVID-19. Vale, nos hemos encontrado estudios donde nos comentan que uno de los efectos secundarios del COVID-19 es la caída masiva de cabello. ¿Qué recomienda hacer en estos casos? Y además, pues debido al COVID-19 también ha habido mucho estrés. Entonces, el estrés también afecta mucho la caída del cabello. Vale, pues te voy a responder un poquito con las dos cositas juntas, si te parece, ¿vale? El fenómeno que hemos visto reflejado en el COVID-19 con la pérdida del peso es un fenómeno que ya es muy conocido en medicina y que nosotros vemos después de episodios donde en nuestro organismo se somete a un estrés físico importante, bien por temas de salud. Por ejemplo, esto se había visto muchísimo y es muy conocido en pacientes después del parto. Al cabo de los 3 meses tienen una mayor pérdida de peso, porque en el momento del parto ha habido un estrés muy importante y el organismo se ha sometido a un nivel muy elevado de estrés, con lo cual ese estrés ha desencadenado picos muy elevados de adrenalina y de cortisol que afectan al ciclo de vida del pelo. Este fenómeno se llama efluvio telógeno. Lo vemos en episodios de enfermedades importantes. Por ejemplo, el COVID-19 es una enfermedad que evidentemente provoca una alteración muy importante a nivel multiórgano, es decir, de muchos órganos. Y esto genera también, como cualquier otro proceso y cualquier otra enfermedad relevante, pues un aumento de las hormonas del estrés, como la adrenalina y el cortisol. Esto incrementa un 30% que el pelo nos pase a fase telógena. Normalmente tenemos las diferentes fases del pelo. La anágena es la del crecimiento y la telógena es la de la caída. Ante un episodio de estrés, el pelo, hasta casi un 50%, después de someterse a la elevación de esas hormonas, pasa un 50% directamente a la fase de caída. Y eso se verá reflejado en los 3 meses posteriores, que empezaremos a notar que el pelo se va cayendo mucho más. Esto es un proceso normal que afortunadamente es reversible, pero sí que ocasiona mucho preocupación a los pacientes, porque es que notan que la caída del pelo es espectacularmente visible, y cuando ellos se peinan, cuando se lavan el pelo, van notando, y claro, se asustan mucho porque piensan, a ver si me va a quedar calvo. Esto es reversible y tenemos métodos para suplementar y ayudar a que ese efluvio telógeno, que sería normal, lo contrarrestemos, y para hacer que el pelo nos crezca de una forma más rápida y más sano, más fuerte y más saludable. ¿De acuerdo? No sé si me he explicado bien. Hay un proceso que es normal, que es el efluvio telógeno, que está provocado porque se incrementan las hormonas del estrés
la adrenalina y el cortisol debido a cualquier tema médico importante, intervención quirúrgica, COVID-19, parto, etc. Muchas otras causas lo pueden provocar. Sí, y esto conlleva que 3 meses después el pelo nos cae más, que es reversible, pero que sí que podemos ayudar a mejorarlo para que el pelo nos crezca, el pelo nuevo nos crezca de una forma más sana y saludable. Es un poquito el resumen. Tener la máxima salud capilar haciendo dieta, porque ahora ya es época de hacer dietas. ¿Y qué deberíamos tener en cuenta? Vale, sí que es cierto que cuando hablamos de salud de nuestro pelo, al final, como nuestra piel, depende también de lo que comamos. Nuestra alimentación es fundamental, porque en nuestra alimentación es donde vamos a aportar los macronutrientes y sobre todo los micronutrientes. Es decir, depende cómo nos alimentemos, vamos a tener una mejor salud capilar. Evidentemente, cuando tenemos una alimentación muy restrictiva, donde tenemos, por ejemplo, restricción sobre todo de algunos alimentos, que esos alimentos pudieran comportar pues menor cantidad de proteínas o menor cantidad de vitaminas, esto evidentemente va a afectar a la salud de nuestro pelo. Por lo tanto, es muy importante tener una dieta sana y saludable. También se ha visto que dependiendo del tipo de dieta que nosotros tengamos, vamos a tener pues mayor entre comillas, problemas de pelo. Por ejemplo, si yo tengo una dieta deficitaria en algunas vitaminas, voy a tener más riesgo a tener caída de pelo o pelo más frágil, porque en el fondo los ciclos de vida del crecimiento habitual del pelo van ayudados con cofactores, con vitaminas y con micronutrientes que si yo soy deficitario y no los aporto en mi alimentación, me va a provocar pues ese aceleramiento de pérdida de pelo o que la salud no sea adecuada. También depende, si yo como muchos azúcares o muchos derivados de la harina blanca o repostería o pastas y arroces blancos en exceso, esto también pues va a comportar que probablemente yo tenga mayor exceso de grasa en el cuero cabelludo, y ese exceso de grasa en el cuero cabelludo muchas veces provoca una obstrucción del folículo piloso que puede comportar a largo plazo, si no se cuida correctamente, problemas como puede ser pérdida de pelo, pérdida de la densidad capilar, pérdida de lo que es el brillo y la fuerza del pelo, ¿no? Entonces es un poquito todo esto. La alimentación influye mucho en nuestra salud del pelo. Yo recomiendo una alimentación sana y saludable, sin restricción sobre todo en ningún alimento, sobre todo en alimentos que contengan vitaminas y minerales. Perfecto. Pasamos a las preguntas de COVID. Si me permites, sí, Encarna, sí. Yo diría aquí que sí que es cierto que en muchas ocasiones tenemos que realizar dietas que pueden restringir algunos alimentos para mejorar la bajada de peso. Sí. Pero en ese momento nosotros como médicos tenemos que dar una suplementación adecuada, teniendo en previsión que esto puede comportar una mayor pérdida de peso al cabo del tiempo. Hay una mayor pérdida de peso, una mayor pérdida de la salud capilar a lo largo del tiempo. Nos gustaría saber cuál es la mejoría más relevante que notan los pacientes a los que has recomendado utilizar el producto, el Guayo-Hair. Yo te voy a explicar desde el punto de vista de mis pacientes y te voy a explicar desde el punto de vista mío personal, que también lo he tomado, ¿vale? Y que me lo he puesto. Entonces, a ver, los pacientes pues notan esa mejoría en la calidad del pelo, que muchas veces lo notan pues que se ven un pelo más brillante, que se ven un pelo más fuerte, que ven que el pelo les crece un poquito más, que el vello les aparece el nuevo pelo aparece con más volumen y con más brillo. Entonces, esto lo notas y lo empiezas a notar a partir del primer mes. Nosotros solemos realizar un tratamiento completo, es decir, les realizamos la
la higiene del pelo y la higiene capilar, pues con el champú, y luego se ponen con los cuidados habituales de mascarillas y que se hacen habitualmente en casa, y luego, por supuesto, se ponen por las noches las ampollas que al llevar células madre y factores de crecimiento nos ayuda a que el proceso sea mucho más rápido y mucho más visible desde el primer momento. Los pacientes ya a partir de las 3 semanas, mes, ya empiezan a notar esa mejoría en el pelo. Yo lo he notado. Sí. ¿Y qué notas? Pues notas más brillo. Notas que el pelo, no sé, cuando te peinas tiene una forma diferente. Yo antes, pues a raíz de los tintes y todo esto, el pelo tiene más sequedad. Entonces, cuando te duermes, pues depende, el pelo se te va deformando. Pues te levantas y ya no lo tienes tan deformado como lo tenía en otras. Son pequeños cambios y son pequeños matices que lo vas notando. Incluso en el brillo y en el volumen del pelo lo vas notando. Y luego también a mí me gusta mucho porque son productos que están libres de siliconas, que nos ayudan pues a estimular ese crecimiento capilar que muchas veces pues provocado pues bien por la época estacional o bien porque tengamos algún problema como hemos tenido, pues a veces estrés, a veces COVID, alguna enfermedad, alguna dieta, pues hace que el pelo pierda esa fuerza. Entonces todo esto lo ayudas de una forma natural, sana y saludable, que es muy sencillo, que el paciente se hace en casa y que se nota el resultado desde el primer momento. Entonces es un tratamiento muy recomendable y lo más importante, que paciente que lo prueba, paciente que repite el tratamiento, con lo cual eso también pues es el mejor índice de satisfacción de un producto. Exacto, eso es lo que te iba a preguntar, que si habían pacientes que habían repetido el tratamiento. Sí, por supuesto. Tenemos pacientes que cuando lo han probado pues les gusta, les encaja y por supuesto que lo van repitiendo. O se compran el champú o continúan con de esto, se van haciendo las ampollas cada 2-3 meses. Entonces un poquito lo vamos viendo dependiendo de cada persona y dependiendo de cada caso en concreto. Vale, porque utilizáis todos los tratamientos, no tanto el champú. Inicialmente sí, luego vamos vendiendo dependiendo. Pues por ejemplo, una paciente pues que ya se ha hecho las ampollas, pues si le falta el champú se lo vendemos, si le falta, ¿me entiendes? Un poquito vamos valorando las un poquito todo cápsulas a lo esto. mejor, ¿no? Para aportar, Sí, para ayudar. exactamente. Vale, perfecto. ¿Ya? Muy bien, Beatriz.